Amigas, amigos televidentes, con el placer de siempre, aquí estamos con todos ustedes, como dicen, al pie del cañón, listos para presentarles su espacio Cita con el Médico, el programa en el cual usted se entera de todos los pormenores que tienen que ver con el maravilloso mundo de la medicina. Mire, en el día de hoy, la primera ministra de Nueva Zelanda, usted dirá que damos un salto desde República Dominicana hasta aquel lugar que queda bastante lejos del país, pero vale la pena resaltar lo que está ocurriendo en aquellas islas. Son dos islas que componen la República de Nueva Zelanda. La primera ministra Jacinta Ardern dice con todo orgullo, con toda alegría y se le ve la sinceridad en la cara, que desde hoy en su país, Nueva Zelanda, se acabaron las restricciones con motivo del coronavirus. Y es que en esta fecha se reporta 0 muertes, 22 muertes en total desde que comenzó esta pandemia. Es lo que registra Nueva Zelanda. Y no hay casos activos en este instante de coronavirus en Nueva Zelanda. Y eso se logró, señores, sencillamente con que se le dijo a la población, no salgan de sus casas a menos que no sea algo que es sumamente importante, necesario, imprescindible. Y la gente no salió. Y más curioso todavía, no se utilizaron policías para ello. Estaba en la conciencia de las personas, el que deben cumplir con eso, que es importante, es un deber usted mantener viva a la población. Porque el coronavirus es un asesino que le está acechando al doblar de la esquina. En nuestra República Dominicana las cosas son completamente diferentes, una diferencia abismal. Aquí creemos que todo obra en contra de nosotros y cada vez que tenemos la oportunidad, las disposiciones emanadas del gobierno no debemos respetarlas, hay que burlarlas. Fíjese, aquí se coloca un joven en una esquina con un celular para llamar a los que están por allá escondidos, en pleno toque de queda, Mire, ya pasó la policía, ya van lejos y salen otra vez a hacer todas las tropelías que ellos entienden que deben hacer. Aquí se juega gallo a diestra y siniestra todos los días. A mí me cuentan que, por ejemplo, en Tamboril se adentran en esas montañas y hacen todo tipo de cosas ahí sin ningún tipo de consideración a lo que está aconteciendo. Los choferes del concho, del carro público, los transportistas interurbanos entienden que las cosas no son como se le dice bajo protocolo que deben hacer. Y así no llegaremos nunca al lugar donde está Nueva Zelanda. Por eso yo traje a colación este tema, que para mí me parece importante y me da mucha alegría por los neozelandeses que están celebrando en esta ocasión. Por supuesto que todavía se mantienen ciertas restricciones, como por ejemplo los vuelos internacionales siguen prohibidos porque hay que entenderlo, es una lógica. El mundo se está acabando a su alrededor, ellos han logrado eso importantísimo y no quieren correr riesgo. Pero Nueva Zelanda a partir de hoy está libre, en cierto modo, de restricciones con respecto al coronavirus. Vamos a las notimédicas. El primero de nuestros titulares para hoy, la pandemia del coronavirus está empeorando en el mundo y lo dice así la OMS. Aunque la situación en Europa está mejorando, a nivel mundial está empeorando, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa telemática desde Ginebra. El nuevo coronavirus ha cobrado la vida a más de 403,000 personas y ha infectado al menos a 7 millones desde que apareció en China el pasado diciembre, según el último balance basado en fuentes oficiales. Después del este de Asia, Europa se convirtió en el epicentro de la pandemia, pero ahora se encuentra en América. Estamos hablando del epicentro de la pandemia. En 9 de los últimos 10 días se reportaron más de 100,000 casos. En el último reporte se notificaron más de 136,000 casos, el máximo, en un solo día. Según el jefe de la OMS, casi el 75% de los casos se reportaron en 10 países, la mayor parte de nuestra América y el sur de Asia. El científico etíope advirtió que en los países en los que la situación está mejorando, la mayor amenaza es la autocomplacencia y añadió que globalmente la mayoría de la gente sigue siendo susceptible de infectarse. Señores, llevamos más de 6 meses en esta pandemia. No es el momento de que ningún país quite el pie del acelerador, dijo Tedros. En relación con la ola de manifestaciones convocadas tras la muerte del estadounidense negro George Floyd, asfixiado por un policía blanco en Minneapolis el 25 de mayo, el jefe de la OMS pidió que se aumente la vigilancia para evitar que se disparen los contagios como consecuencia de esas concentraciones masivas. Continuamos y ahora vamos a hablar, abundando un poquito más acerca de lo que le decíamos en principio. El próximo titular versa sobre eso. Nueva Zelanda, el primer país
en levantar las restricciones tras confirmar 0 casos de COVID-19. El gobierno de Nueva Zelanda, ahí ven ustedes a la señora Jacinta Ardern, llena de alegría, y se le ven sus ojos en su cara, que está de manera sincera festejando. Ese país anunció que desde la pasada medianoche su alerta por la pandemia pasa a nivel 1, es decir, la ciudadanía podrá movilizarse sin restricciones, hacer deporte, organizar reuniones sin limitaciones en el número de asistentes y llevar a cabo viajes domésticos. Las autoridades neozelandeses calificaron esta jornada como un hito importante, tras confirmar la recuperación del último caso de COVID-19 en el territorio. Eso significa que ahora hay 0 casos activos en Nueva Zelanda. Gracias por quedarse en casa, evitar riesgos y por apoyar a los que luchan contra el virus, informó el gobierno a través de Twitter. Sin embargo, se mantienen los controles fronterizos para las personas que ingresan al país, incluyendo exámenes de salud y el aislamiento obligatorio durante 14 días a partir de la llegada. Por otra parte, el gobierno de Nueva Zelanda recordó la importancia de mantener las medidas higiénicas básicas, incluyendo el lavado de manos y toser o estornudar en el codo. Y con respecto a los viajes internacionales que yo decía en principio que están prohibidos, ellos hablan de la gente que puede entrar, que son residentes de Nueva Zelanda o ciudadanos que llegan a su país. No está saliendo nadie de Nueva Zelanda. Llegan, pero cuando llegan deben someterse a un riguroso periodo que dicta el protocolo que ellos tienen establecido para que no se propague ese virus. Y el último de los titulares para hoy en las notimédicas. Aumentan casos de fatiga visual durante la cuarentena. Llevamos ya varias semanas encerrados en casa por el tema del coronavirus y esto ha comenzado a dejar secuelas, tanto psicológicas como físicas. Una de las molestias que la mayoría de la población, sin importar su edad, ha comenzado a presentar es la llamada fatiga visual. Y esto se debe a que se están pasando más horas frente a las pantallas de las computadoras, las tablets, la televisión o los celulares. La sensación de sentir una basura dentro del ojo, ardor, cansancio en los párpados y vista borrosa son algunos de los síntomas de la llamada fatiga visual. Este problema no trae consecuencias graves en adultos, pero sí puede generar daño irreversible a los ojos si los presentan niños menores a 6 años, ya que estos tienen mayor riesgo de desarrollar miopía. Los especialistas recomiendan seguir la regla 20-20, que consiste en descansar la vista 20 segundos por cada 20 minutos que se pasa frente a una pantalla. Esto ayudará a que se relajen los ojos, se lubriquen mejor y pueda parpadear adecuadamente. También se recomienda ajustar el brillo de las pantallas según la intensidad de la luz en la que se esté, así como parpadear con mayor frecuencia para hidratar los ojos. Si usted presenta estos síntomas, puede recurrir a cualquier lubricante que esté libre de antibióticos. En caso de las molestias, que éstas no cesen, se debe entonces consultar al especialista médico. Hasta aquí ha sido las notimédicas. En la continuación de esta su cita con el médico, le presentamos la palabra del día después de la pausa, que será urticaria. Hablaremos de la urticaria, una palabra que posiblemente usted conozca, pero no sabe en realidad los pormenores de la misma. Urticaria es la palabra del día y que definiremos cuando regresemos en la continuación de esta cita con el médico. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros. Este es su espacio Cita con el Médico a través del canal 57 de Telecontacto. Le presentamos de inmediato la palabra del día. La palabra del día es urticaria.
La urticaria es la reacción de la piel caracterizada por la presencia de pequeñas elevaciones o ronchas de color más claro o rojizo que el resto de la piel que la rodea. El término urticaria proviene del latín urtica, que significa ortiga, y hace referencia a aquel proceso cutáneo que cursa con sensación de quemazón y que se acompaña de la aparición de lesiones en toda la superficie cutánea y en ocasiones también en las mucosas. Lo característico de este proceso es que las lesiones tienden a desaparecer en unas horas. Cualquier persona puede tener urticaria y esta puede manifestarse a cualquier edad, aunque es poco frecuente que aparezca en niños y ancianos. Las características de la urticaria suelen ser muy variadas, implicándose factores infecciosos, medicamentosos, inmunológicos o alimentarios. Sin embargo, aunque tiene muchas desencadenantes, hasta en el 50% de los casos no se puede encontrar una causa clara. En la población infantil, la urticaria se asocia más frecuentemente a infecciones respiratorias o a reacciones a algunos alimentos. El síntoma principal es el picor que acompaña a las ronchas. Cuando las ronchas son mayores, es decir, de unos 20 centímetros de anchura, las zonas centrales suelen tener un color más claro y forman anillos. Por lo general, los brotes de urticaria aparecen y desaparecen. De hecho, una roncha puede durar varias horas para luego desaparecer y volver a surgir en otro sector. Algunos pacientes experimentan días antes a la aparición del cuadro cutáneo y podrían sufrir pérdida de apetito, malestar, dolor de cabeza, dolores articulares, dolor abdominal, diarrea y hasta fiebre. La mejor forma de prevenir la aparición de la urticaria es no consumir o no estar en contacto con sustancias que puedan ocasionar una reacción alérgica. Además, conviene que el paciente evite vestir con ropa ajustada y las duchas o baños calientes después de cada episodio de urticaria. De esta forma, se podría evitar su recurrencia. Ya usted escuchó bien lo que significa la palabra urticaria. Y algo muy importante es que nuestros abuelos decían que cuando usted tiene urticaria vale la pena darse un baño con agua tibia. Usted acaba de escuchar que eso es incorrecto. Continuaremos con nuestro espacio de hoy. Les presentaremos en un momento el tema de hoy en esta cita con el médico. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Irás sin prejuicios, vayas donde vayas, que lo que experimentes sobresalga de tu mente. No te limites a la pantalla, deja que las ideas estallen, deja que fluya la intención. Aquí creamos buen contacto, que haces, que dudas, que esperas. Conéctate al telecontacto. Norte, sur, este y oeste. 5-7 se viste de verde. Para todo el que venga, aquí no tenemos vendas. Mira, siente, vive, telecontacto. Mira, siente, vive, telecontacto. Mira,
amigos, como les prometíamos en el segmento anterior, ya estamos listos para presentarles nuestro último segmento, que es el más importante, diría yo, porque incluye la participación de nuestro médico invitado. Es el tema de hoy. Y lo vamos a agotar con el doctor Víctor Gómez, que es estomatólogo de aquí de Santiago de los Caballeros. Buenos días, Víctor. Buenos días, tocayo. Vamos a hablar acerca de los antibióticos más utilizados por parte del odontólogo. Tú dirás. Bueno, entonces quisiera que me hiciera una especie de recorrido por el mundo, todavía sin entrar en la parte correspondiente a tu terreno, de los antibióticos. Okay. Exactamente cuándo comienza eso a utilizarse para favor de la humanidad, cómo se descubre, etcétera. Bien, acuérdate que en el año 1926 Alexander Fleming, de manera accidental, descubre la penicilina. Estamos hablando de que aproximadamente unos 20 años antes de la Primera Guerra Mundial. Imagínate qué hubiese sucedido si la penicilina se hubiese descubierto después de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. De manera que la penicilina como antibiótico, su descubrimiento, que le dio el honor a Alexander Fleming de beneficiarse con el Premio Nobel de Medicina más adelante, en el año 1940 y tanto, es uno de los grandes avances médicos y científicos de la medicina. Empezando por ahí, entonces podríamos seguir agotando los otros temas relacionados con el tema de nosotros de hoy, que es el tema de los antibióticos. Exacto. Yo te decía fuera del aire que eso explica el por qué habían tantos muertos, se registran a través de la historia, porque no existía en ese entonces la penicilina, que es algo importantísimo para la humanidad. Víctor, ya llegando a la parte correspondiente al odontólogo, ¿en qué momento el especialista en esa materia, qué circunstancia debe recurrir a los antibióticos? Bueno, antes de entrar un poquitito en el terreno de los antibióticos, es bueno que el odontólogo, el estudiante de odontología, tenga bien claro algunos conceptos que son determinantes para el uso de los antibióticos. Entender lo que es la triada ecológica, para no ser muy teórico con el tema, que significa huésped, microorganismo y medio ambiente, que cuando uno de esos elementos de la triada ecológica se debilita, entonces reaparece entonces lo que nosotros conocemos como enfermedades o patologías. Naturalmente, la boca y el cuerpo humano tiene una flora microbiana. Por ponerte un pequeño ejemplo, para no ir lejos, en sentido general. Por ejemplo, la flora microbiana del cuerpo humano, uno la puede distinguir de una manera fácil con los microorganismos que ya nosotros conocemos. Por ponerte un pequeño ejemplo, en los intestinos es muy común que se hable del Escherichia coli, por ponerte un pequeño ejemplo, que es uno de los microorganismos letales que está presente. En el estómago el Helicobacter pylori, en la flora vaginal de la mujer tenemos ahí otro tipo de microorganismos que son propios. En la boca nos encontramos con los estafilococos, los estreptococos, sobre todo el estreptococo mustang, y así sucesivamente. Definitivamente ello viene a demostrar cada vez más que el organismo humano es algo casi perfecto. Si no existiese esa flora vaginal, intestinal, bucal, tendríamos graves problemas porque las bacterias hacen lo que le da la gana en ese sector del cuerpo, ¿verdad? Desde luego, claro que sí. ¿Y cuál es el mejor antibiótico para las infecciones dentales? Bueno, nosotros lo tenemos clasificado, Víctor, los antibióticos, en 3 grandes categorías, según su potencia, o sea, de amplio espectro o de bajo espectro, según su efectividad, si son bacteriostáticos o bactericidas, y según su naturaleza, si son naturales o sintéticos. Por ejemplo, un antibiótico de amplio espectro, de mayor potencia, permite dominar mejor una infección y tiene un alcance mucho más allá de los microorganismos gran positivo y gran negativo. En el caso, por ejemplo, de los antibióticos bacteriostáticos, que es muy importante, que es quizá la parte más importante de los antibióticos, si el antibiótico es bacteriostático o bactericida. ¿Qué significan estos dos elementos que parece un poquitico como muy teórico, pero que es fácil de digerir para el televidente? Por ejemplo, bacteriostático significa que inhibe la duplicación
del ADN, de los cromosomas, que impide que el microorganismo pueda multiplicarse y pueda reproducirse. No lo mata, lo deja vivo, pero no lo deja multiplicarse. En cambio, el antibiótico bactericida sí mata el microorganismo. Ahora, una de las atenuantes que tienen los antibióticos bactericidas muchas veces es que son un poco letales y como son tan agresivos, tienden a destruir el microorganismo específico que buscamos, pero también se lleva consigo ¿qué? Otras células normales de nuestro cuerpo. Es ahí donde entra la pericia del profesional, saber en qué momento usar qué medicamento. Hay uno muy popular que seguramente los televidentes lo han escuchado bastante, que es la amoxicilina. ¿En qué categoría cae la amoxicilina? Bueno, la amoxicilina es un derivado de la penicilina. Lo que pasa es que con la amoxicilina la amoxicilina es un antibiótico modificado, derivado de la penicilina. Por ejemplo, en la naturaleza de los antibióticos, cuando clasificamos los antibióticos en naturales y sintéticos, la amoxicilina cae en la categoría de antibióticos sintéticos. ¿Por qué? Porque así como la penicilina es un antibiótico natural, ¿verdad?, extraído de un hongo, en el caso de la amoxicilina es un antibiótico que es extraído de un microorganismo también, pero que al mismo tiempo es modificado. Entonces, es la diferencia entre un antibiótico y otro. ¿Qué lo modifican? Lo modifican con otras sustancias. ¿Es muy común el uso de ese antibiótico en su práctica? Bueno, yo te diría a ti que la amoxicilina es el antibiótico por elección. Y mucho más cuando se aplica haciendo sinergia, lo que nosotros llamamos alianza. O sea, que juntamos dos antibióticos para aumentar su efectividad. ¿Cuál es la diferencia entre la acitromicina y la amoxicilina? Bueno, en el caso de la acitromicina y de la amoxicilina, los dos son dos antibióticos bactericidas. Lo que pasa es lo siguiente, es que algunos antibióticos son efectivos para una cepa determinada de microorganismos y otros son efectivos para otra cepa determinada de microorganismos. Por ejemplo, para el Helicobacter pylori, que es un microorganismo que está en el estómago, se suele utilizar mucho la amoxicilina combinado con otros antibióticos que produzcan un efecto sinérgico. Sin embargo, en el caso de la acitromicina, es usado más en otro tipo de infección, en otro tipo de microorganismos. Generalmente los odontólogos utilizan los antibióticos como medida de prevención, ya cuando el momento, ya la bacteria se ha hecho cargo de la situación, o sencillamente ya cuando no hay remedio, cuando no hay otro tipo de cosas que hacer, o todas las anteriores. Nosotros los odontólogos, igual que los médicos, usamos en algunas circunstancias antibióticos profilácticos o preventivos. Por ejemplo, un paciente que haya sido operado de corazón abierto, hay que tomar medidas profilácticas, medidas preventivas y premedicar al paciente con antibióticos antes de, para evitar una infección a posteriori, en este caso. Y en otros casos, naturalmente, los antibióticos tienen un desempeño muy importante, porque si un paciente te llega, por ejemplo, con un acceso dental, con una sinusitis, que no es propiamente el terreno de nosotros los odontólogos, pero tampoco podemos separarnos de él porque están los senos nasales, los senos paranasales están muy cerca de la cavidad bucal. Pero lo mismo sucede con el estómago. Por ejemplo, los pacientes que tienen regurgitación esofágica puede transmitir el Helicobacter pylori que está en el estómago y pasar a la boca. En esa regurgitación que expulsan gases o, en este caso, ácidos estomacales. Del jugo gástrico, ¿no? Proveniente del jugo gástrico. ¿Y qué hacer, doctor, cuando usted va a intervenir un paciente y se encuentra con que ese paciente es alérgico a la penicilina? Bueno, hay que ser un poco cuidadoso, Víctor, porque el trauma de una alergia en un consultorio dental es sumamente delicado y puede llevar al profesional a retirarse de la medicina. Un paciente alérgico a la penicilina, que es tarea del profesional y del odontólogo y del médico en sentido general, es sencillamente hablando hacer una pequeña prueba antes de inyectar la penicilina. Porque, por ejemplo, los pacientes que son
vulnerable o susceptible a una endocarditis bacteriana, por ponerte un pequeño ejemplo, a ese paciente se le inyecta penicilina para combatir la infección, pero hay que tener un poquitico de cuidado. Y si el paciente es alérgico a la penicilina. Exacto. Mira, generalmente se van por el camino más fácil, no solo los odontólogos, los médicos en sentido general, y preguntan, ¿usted es alérgico a la penicilina? Sí o no. Pero en ocasiones ese paciente ni siquiera sabe que es alérgico. Efectivamente. Yo creo que la mejor medida es la que tú has mencionado. Hay que hacerle una prueba, no hay que confiar en la palabra del paciente, porque él en realidad no sabe exactamente en qué situación se encuentra. Y déjame decirte, la prueba es simple, es sencilla. Tú puedes poner una pequeña dosis de la misma penicilina a través del bisel de la aguja y colocarla encima de la piel, rasurar un poquito la piel del paciente, exponer un poquitico la parte viva de la piel y colocar un poco de penicilina en la piel. Y si se enrojece, ¿qué te parece? ¿Qué tú crees? El paciente está dando denotaciones de que que él es susceptible a la... Y usted va a la segura. Y usted va a lo seguro y no le pone. Si usted todavía no ha descubierto cuál es el germen infectante en un paciente que usted ya ve que tiene problemas en la boca, que tiene una infección que se nota, ¿cuál es el método que usted utiliza para identificar ese germen? Bueno, nosotros tenemos en la flora microbiana bucal más o menos 4 tipos de microorganismos que son los más comunes, que es el Staphylococcus aureus, el Streptococcus mustang, el gingivalis y el salivali. Entonces, partiendo de ese razonamiento, ya tú conoces la flora. Entonces, tú, naturalmente, conociendo los antibióticos y conociendo la vulnerabilidad de esos microorganismos a X o determinados antibióticos, ya tú sabes qué tipo de antibiótico tú vas a utilizar. Ahora bien, eso no es todo, eso no es suficiente. Hay otros auxiliares que podemos emplear para tratar a un paciente con un antibiótico, como es, por ejemplo, el caso del cultivo. Podemos hacer un cultivo salival. No es muy común entre nosotros los odontólogos, pero puede hacerse. También el hemograma. Un hemograma puede decirnos a nosotros más o menos cómo anda el conteo de glóbulos blancos, la presencia de microorganismos, si el paciente tiene fiebre. Aunque no es un cuadro clínico muy común el de la fiebre en los pacientes de odontología, por más grande que sea el absceso, por más grande que sea la infección bucal, los cuadros clínicos de la boca son prácticamente locales, a no ser que esté involucrado el factor sistémico, que el paciente padezca de lupus eritematoso, que padezca de una endocarditis bacteriana, de un problema cardiovascular, de presión alta, de diabetes, etcétera. Definitivamente, para proceder como profesional en el mundo de la medicina hay que tener mucho cuidado porque todo está entrelazado y hay que tomar en consideración todas las atenuantes del lugar. Ya estamos llegando a la parte final, pero hay una preguntita por lo cual ya el Control Master nos está diciendo que debemos concluir, pero quiero que sea lo más breve posible y me diga por qué, si a través de los años los antibióticos constituyen un arma importantísima para combatir las infecciones, hay estudiosos en la materia que están en contra de su eficacia, dicen que su eficacia no es la mejor. Bueno, colega, Víctor, hay que respetar los criterios individuales de cada quien. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Así como en Nicaragua utilizan mucho la marinoterapia. ¿A qué te suena eso? No me suena nada, no sé qué. Agua del mar. Entonces, así como hay profesionales, científicos, que han hecho experimentos y han dado resultados y han descubierto que el vinagre, el yodo, entre otros medicina natural, el ajo, por ponerte un pequeño ejemplo, que han surtido efecto. Ahora bien, una cosa es tratar una infección con un medicamento natural o con un antibiótico que no hace efecto, y otra cosa es qué hacer entonces en una circunstancia como esa. No quiero alejar la pregunta sin antes mencionar el antibiótico por elección, aparte de la amoxicilina que utilizamos nosotros, que es el hidróxido de calcio. Lo dejo ahí para que en un futuro, si es necesario. Sí, recalquemos sobre el tema porque nos tomó un poco más de tiempo del acostumbrado y vamos a tener necesariamente que despedirte, no sin antes agradecer de tu presencia en nuestro programa Cita con el Médico.
Señoras y señores, para nosotros ha sido un placer estar otra vez en este su espacio Cita con el Médico y le invitamos para que mañana estén otra vez en el 57 a partir de las 9:30 en una emisión similar a esta. Pasen un feliz resto del día. No podía dejar el hidróxido de carbono.